Ayer hubo un fuerte golpe en el mercado y esta mañana los titulares de noticias se ven exactamente como suelen verse después de un golpe así. Irán cerró Hormuz, la inflación es peor de lo esperado. Mañana SpaceX sale a bolsa con una valoración de $2 billones. Tres titulares, tres historias diferentes y ninguna de ellas significa lo que piensas. Vamos a analizarlas una por una. Hay un patrón que se repite en el mercado con una regularidad envidiable. Después de una fuerte caída, se activa una ola de negatividad. Los titulares se vuelven más estridentes, las previsiones más sombrías y las pantallas y carteras más rojas. Y es precisamente en ese momento cuando es importante no confundir dos preguntas diferentes. La primera, ¿qué está pasando? Esa es una pregunta sobre los hechos. Y la segunda, ¿qué significa esto para el mercado? Esa ya es una pregunta de interpretación. Hoy voy a analizar tres noticias. En cada una de ellas vamos a separar los hechos de las interpretaciones y al final diré, en mi opinión, dónde nos encontramos en este momento y qué significa eso para la posición. Hoy en los comentarios llegaron solicitudes para analizar Nvidia y Canton. Los analizaremos al final. Escriban en los comentarios sobre qué quieren que haga un análisis la próxima vez. Irán cerró el estrecho de Hormuz a buques comerciales y usará la fuerza contra quienes violen la prohibición tras los ataques de UU. Por allí pasa el 20% del petróleo mundial. No es una cifra abstracta, es una quinta parte del petróleo que se comercia en el planeta. El Brent subió tras la noticia, pero luego se dio la vuelta y bajó, porque el mercado no reacciona al titular, sino a la probabilidad. Esto es lo importante de entender. La declaración fue hecha, pero algunos barcos siguen navegando. Se trata de una escalada brusca y de un régimen inestable de paso, no de una detención total y comprobada del tráfico. Esto significa que el precio del petróleo no tiene por qué subir bruscamente. Las negociaciones continúan mientras siguen los ataques. Esto es presión en la mesa de negociación. Por eso el Brent retrocedió. Así, permitimos comprar a quienes operan con titulares. Además de todo esto, Trump anunció una operación especial secreta para escoltar petroleros. Esto fue parcialmente confirmado por el ministro de Energía en un contexto militar. ¿Qué significa esto en la práctica? Por ahora no está claro. Pero como resultado para el petróleo, mayor volatilidad, sí. Crecimiento garantizado, no. Mis objetivos para el petróleo. Todavía seguimos bajando. Veremos el petróleo por debajo de 80. Noticia número 2, la inflación. El IPC en Estados Unidos aumentó hasta el 4,2% interanual. El titular parece malo, pero esto es lo importante. Más del 60% de este crecimiento lo proporcionó la energía. Es una consecuencia directa del shock de oferta debido a la situación en Oriente Medio. Ahora veamos la inflación subyacente, aquella de la que se excluyen la energía y los alimentos. El llamado Core CPI. La cifra anual es de 2,9, lo que representa un crecimiento moderado. Y lo más importante, el Core CPI mensual. Se esperaba 0,3, pero se obtuvo 0,2. Imaginen que están midiendo la temperatura de un paciente. El termómetro marca 38,5 y eso realmente parece grave. Pero el médico observa otra cosa, él observa la dinámica. Ayer fue 39, anteayer fue 39,5. La tendencia es a la baja, a pesar de la cifra. Eso es precisamente lo que nos indica el Core CPI mensual. La presión inflacionaria subyacente está disminuyendo. ¿Qué significa esto para la Reserva Federal? El regulador se encuentra en una posición incómoda. La inflación general es alta. Bajar la tasa es políticamente complicado, pero la inflación subyacente está bajo control. Lo peor no es que la Fed suba tasas, sino que las mantenga más de lo esperado. Nos acercamos al final del ciclo. El mercado empezará a anticipar un giro de la Fed, y esto prepara una rotación. Tercera noticia. La salida a bolsa de SpaceX y Visa y Mastercard. La salida a bolsa de SpaceX es mañana. Se estima en $2 billones. A modo de comparación, los ingresos de SpaceX ascienden a $18,000 millones. Ahora Amazon, la estimación es de 2,8 billones. Los ingresos anuales ascienden a 742,000 millones. Es decir, el mercado valora a SpaceX en una cantidad comparable a Amazon, aunque sus ingresos son 40 veces menores. No digo que Elon Musk no vaya a construir una gran empresa, tal vez lo haga, pero esta proporción no describe un negocio, describe expectativas. Y las expectativas son lo primero que se rompe cuando la realidad no coincide. Mañana será interesante y la apertura del lunes lo será aún más. Con estos datos iniciales, el fin de semana será muy intenso. Y brevemente sobre Visa y Mastercard, porque esto es una tendencia a largo plazo. Visa, en colaboración con OpenAI, está construyendo una infraestructura controlada para pagos a través de agentes de IA. Mastercard, por su parte, está lanzando en paralelo un sistema más amplio de machine-to-machine. Ripple es uno de los primeros participantes allí. No hay que leer esta noticia como la inteligencia artificial reemplazará el checkout o Ripple se ha convertido en la única infraestructura.
Pero siguen siendo los mismos rieles para los novatos, o bien los andamios para cómo se verá el sistema de pagos dentro de 5 años. Para el espacio cripto, esto puede ser un aspecto positivo a largo plazo, pero solo para aquellos activos que se integren en esta infraestructura. Creo que ahora nos estamos acercando a la recta final de este ciclo de mercado. La escalada de noticias negativas después de la caída de ayer es un patrón clásico del mercado. Esto no es una señal para salir, es una señal para estar más atento. La rotación hacia activos de riesgo, como Bitcoin, Ethereum y tal vez algunas altcoins, en mi opinión, puede ser muy poderosa. Si comienza, comenzará rápidamente. Y es precisamente aquí donde estará la principal trampa. Cuando ocurre un movimiento brusco, el primer instinto es subirse al tren. El FOMO se activa al instante. Parece que esto es, no puedo perderme algo así. Pero cuanto más suben los activos de riesgo, más corto será este disfrute. Y esto no es un llamado a vender en el primer rebote. Es un recordatorio de que entender en qué punto del ciclo nos encontramos es mucho más importante que atrapar cada movimiento. Mi escenario macro sigue siendo igual de relevante. Los datos no lo contradicen, sino que, al contrario, lo complementan. Por eso, posiciones con un stop loss claro, tamaño de posición bajo control y apagamos el FOMO. Y ahora, vamos a los gráficos. Brevemente sobre el petróleo, todo sigue igual que antes. Preveo que la tendencia a la baja continuará. Ahora vámonos. Bitcoin. Ayer abrí una operación, Telegram me la mostró y tomé una posición demasiado corta. Hoy en la sesión revisaré los progresos realizados. Esto sucede. Veamos qué me dice Bitcoin. Estructura en forma de A con luz natural. Tenemos un swing bajista y para hablar de un crecimiento fuerte, quiero ver un retroceso. Justo a esta zona. Creo que aquí, la zona premium de este movimiento. Ahí se abrirán posiciones cortas, ahí se fijarán ganancias. Es decir, la gente saldrá del mercado aquí, venderá. En el gráfico de 4 horas tenemos una resistencia a la que hemos llegado y el siguiente punto que nos va a interesar son estos dos máximos. La próxima parada, supongo, es 64.500. Y me gustaría participar en esta operación, es decir, en el retroceso. Aquí tengo una alerta puesta. Aquí buscaré el punto de entrada, con la continuación del movimiento hacia aquí. Ayer puse mi stop demasiado corto. En realidad debería haberlo puesto por debajo del mínimo, pero por alguna razón no lo hice. Probablemente porque entré desde el teléfono. No pasa nada, el riesgo está calculado y no veo nada grave en ello, así que este es el escenario para Bitcoin. Ethereum en este momento, según mis notas que tomé antes del análisis, con Ethereum conviene esperar. Aquí hay cierta incertidumbre porque hemos formado un soporte. Es bastante lógico que puedan aparecer posiciones como estas y se verán bastante atractivas hasta el primer máximo. Operaciones 1 a 2. Si el precio vuelve aquí, podríamos caer más abajo, pero me gustaría y por eso pongo una alarma aquí, justo en esta zona en 1700. Cuando se alcance este movimiento, buscaré un punto de entrada en el retroceso para continuar el movimiento hacia arriba, porque es precisamente aquí donde se activan más los bajistas. Aquí hemos llegado a esta resistencia. Ellos pondrán sus stops detrás del máximo más cercano, apuntan a Ethereum en 1500 o incluso más abajo. El precio llegó, miren, hubo una consolidación, es decir, mostraron que la resistencia se mantiene. Luego el precio se va de aquí y la gente recibe la confirmación de que la resistencia realmente se mantiene. Y aquí ya se acumulan órdenes limitadas. En ese caso, aquí buscaré un punto de entrada y apuntaré a los stops de estas personas. Solana, para sorpresa de todos. Para mí, hasta este momento parece inclinarse hacia abajo. Por eso prefiero no tocarla en absoluto. Presten atención, tenemos un impulso bajista y caímos justo en una zona que para la mayoría parecerá como un soporte significativo, y en este momento estamos pisando sobre él. En el gráfico de 4 horas tenemos un impulso alcista. El precio bajó a zona de descuento. Tocamos el soporte y obtuvimos una reacción. Regresamos y obtuvimos otra reacción. ¿Ven? Tenemos una resistencia que también provocó una reacción. Y estamos regresando a esa zona. Es decir, se están acumulando stops. Aquí y en esta área yo esperaría la ruptura de uno u otro nivel para tomar alguna decisión. Si tenemos una visión a largo plazo, es decir, si estoy considerando posiciones largas en Bitcoin y Ethereum, me gustaría ver algo así. Y aquí es donde buscaré el punto de entrada. El Nasdaq muestra una tendencia actual promedio alcista. Plazo más amplio. Este es nuestro plazo más amplio. Después de regresar aquí, toca. Aquí empezarán a activarse aquellos que intentan alcanzar la cima con paradas más altas. A las 4 en punto, aquí está nuestro swing. Seguimos con la política de descuentos. Nos unimos a la resistencia, lo cual se formarán paradas aquí mismo.
Pero esas mismas órdenes de stop activarán entonces las órdenes límite. Quienes observen el lapso de 4 horas verán que se forman paradas. Aquí en esta zona, es decir, como ven, se tratará de una liquidación en cascada de órdenes de stop loss. Así que buscaré una operación a largo plazo. Por mi parte, supongo que será para abrir una operación después de eliminar este mínimo. Euro, por ahora, solo queda esperar. Miren, tenemos resistencia y los pies pueden acumularse una o dos veces. Y existe exactamente el mismo apoyo y los pies pueden acumularse una o dos veces. En esta etapa es mejor esperar. Sobre todo teniendo en cuenta que empezamos con un final tan feliz. Miren, somos un referente local en este movimiento. Cuando regresemos después de esta confirmación de resistencia, se acumulará aún más aquí, paradas. Tal vez, después de esto, considere una operación larga en euro. Pero si regresamos a esta zona, ese movimiento será para mí una señal de que se está dando la oportunidad a los compradores de entrar plenamente en la operación. En ese caso, aquí se coloca el stop y se observa el movimiento hacia abajo. Es decir, esta situación, según mis anotaciones, es 0,5. Al 50% puedo abrir aquí una posición larga y poner el stop aquí, esperando que no dejemos entrar a los toros. O puedo abrir un corto al regresar aquí y poner el stop aquí, lo que implica que a la mayoría no se les permitirá entrar en corto. Por eso es mejor observar. El oro cayó por debajo. Después de ese mínimo, lo llevaron aún más abajo. En esta etapa puedo decir que habrá posiciones largas. Tiene sentido considerar largos después de regresar al área premium. En la situación actual que veo en este momento, a donde caímos, a un soporte, miren. ¿Se están formando stops? Justo aquí. ¿Están comprando este soporte ahora? Probablemente no, porque apenas tocamos aquí muy rara vez. Comienza la consolidación. Si tomamos el swing mayor, estamos en descuento. Al regresar aquí a 4060, puedo suponer que bajaremos hacia los 4000. En el gráfico de una hora es lo mismo. Incluso si tomamos el swing local, este de aquí, estamos en descuento. Aquí simplemente hay que esperar. A sus preguntas, miren qué resistencia hemos formado. Estoy seguro de que esto intentan vender la resistencia. Los primeros stops empezarán a formarse, aquí mismo. Aquí sacamos a los compradores anteriores, los que estaban dispuestos a comprar toda esta historia. Desde este movimiento, miren, sacaron a los compradores. Yo observaría el movimiento según el CC, así. Es decir, esto incluso podría ser algún tipo de retroceso. Un movimiento así hacia el call time high. A juzgar por el gráfico, esto se ve bastante bien. Pero hay un detalle. Presten atención a este swing que tenemos aquí. Y pasamos bastante tiempo allí, en descuento, y quienes compraron, por ejemplo, al contado con objetivos de all-time high, pudieron considerar una operación así. 1.6. Las ganancias no están mal. All-time high 2. Supongo que después de romper el máximo podemos caer tranquilamente hacia abajo. Sería muy cuidadoso en este sentido, porque si volvemos a estos valores nuevamente a 0.145, el precio puede caer tranquilamente hacia abajo, pero por ahora, teniendo en cuenta que aquí hay un proveedor de liquidez, tendremos rotación. Con el capital en riesgo, supongo que esta moneda puede tener un buen desempeño en el próximo movimiento. Y le pidieron a Nvidia que le echara un vistazo. Echemos un vistazo. Creo que debería verse entre semana. Gráficos. Lo demoleremos todo. Aquí está nuestro swing, miren. Una vez, en términos generales, todavía nos encontramos en la zona de equilibrio. Querrán comprarla. Aquí mismo. Es decir, si empezamos, vendrá aquí, dará una reacción y podríamos bajar más. En ese caso, se cancelaría el crecimiento posterior. Si tomamos un gran swing, de ninguna manera se cancelará. Para mí, ese movimiento sería lógico. Me gustaría ver aquí la formación de un suelo y un nuevo máximo histórico. Pero si después de este regreso de manipulaciones volvemos aquí, aparecerán nuevos compradores. Y creo que este momento será el punto de quiebre, donde la realidad romperá las expectativas. Nos vemos en Telegram y en las transmisiones en vivo.